Bienvenidos a esta edición del Foro de Análisis Global de Excelsior. Yo soy José Carreño Figueras y en esta ocasión, como lo hicimos ya hace unos días, el doctor Ilan Stavans, catedrático de Estudios Latinoamericanos y Latinos en la Universidad de Amherst, en Boston, Estados Unidos, hablará con nosotros sobre uno de los temas más apasionantes de las últimas décadas, tal vez en términos culturales, sociales y aún políticos. Por un lado, el surgimiento del Spanglish como un fenómeno sociocultural. Por otro lado, el surgimiento de la población latina en Estados Unidos como una fuerza social, cultural y política. Doctor Stavans, muchas gracias. Es un placer estar de vuelta contigo, José. Muy amable. Doctor, una pregunta importante. Ya sabemos que el Spanglish está surgiendo, está literalmente conformándose, apenas tal vez, pero ya conformándose como un nuevo idioma, como un nuevo lenguaje, por lo menos en un sector importante de los Estados Unidos. Lo sabemos gracias a sus estudios, entre paréntesis. Pero al mismo tiempo, ¿qué implicaciones tiene esto para una población que todavía es mexicoamericana, puertorriqueña, salvadoreño-americana, guatemalteco-americana, dominicano-americana, etcétera? El debate en derredor a esa pregunta, a ese tema que me haces, José, es muy acalorado. Por un lado, estamos los que pensamos que este nuevo idioma, un idioma en formación, que todavía no tiene su propia gramática y su propia sintaxis, se ha convertido en una especie de aglutinador, de puente, de vaso comunicante de estos varios grupos latinos, y al hacerlo genera una visión de comunidad, es decir, borra las diferencias o al menos las hace coincidir con otras diferencias y en última instancia da lugar a esto que llamamos los latinos en Estados Unidos. Si todos hablamos más o menos la misma lengua, todos somos de una u otra forma parte de una misma comunidad. Por otro lado, aquellos que se resisten a reconocer al Spanglish como un fenómeno que sedimenta a esta comunidad, tienen la opinión de que el Spanglish dilata, retrasa, posterga la capacidad de los latinos de penetrar la cultura dominante, la cultura del mainstream, del establishment de los Estados Unidos, y al hacerlo hace que la llegada a la clase media sea mucho más dificultosa que lo que ocurre con otros grupos. Yo creo que estas dos visiones son importantes para entender el fenómeno. Yo creo que el Spanglish hace que en estas variantes que hablábamos la semana anterior, del Spanglish de los puertorriqueños, el Spanglish de los latinos, el Nuyorican, de los mexicanos, el Nuyorican, el Tex-Mex o el Chicano o el Pocho Spanglish, en estas diferencias también hay semejanzas, y esas semejanzas no creo yo que estén convirtiéndose en un obstáculo. Yo creo que hay muchos latinos en Estados Unidos que están en realidad manifestándose a varios niveles lingüísticos y por tanto culturales, políticos, sociales y económicos. Muchos de nosotros somos multilingües. Hablamos Spanglish, pero también hablamos español, o hablamos Spanglish y hablamos inglés. Hablamos Spanglish, español e inglés. Lo que esto representa es una capacidad de vivir a varios niveles, en varias dimensiones, en varios universos, y también representa la realidad de que, a diferencia de otros grupos, como lo comentábamos la semana pasada, otros grupos migratorios que abandonaron su idioma inmigrante, el italiano, el yiddish, el sueco, el francés, el alemán, los latinos mantienen su lengua, aunque no a un nivel puro, y al hacerlo crean esta sensación o esta concepción de ser una comunidad más amplia. Es una comunidad muy heterogénea, muy complicada, porque uno podría, volviendo a este tema, podría decir que están los mexicoamericanos, que son muy distintos de los puertorriqueños, que son muy distintos de los salvadoreños o de los colombianos o de los dominicanos, y por el otro lado uno podría pensar también que estas diferencias convergen en un solo flujo que nos lleva a todos a esa latinidad. Yo creo que
Yo creo que hay que considerar estas dos visiones. Yo he dejado claro que me inclino más por la de la unidad, por la de la colectividad, pero no me cabe duda de que hay que reconocer también la voz contraria, la contra, para entender la complejidad de este fenómeno. Bueno, pero debe ponerlo de esta manera, de alguna forma, puertorriqueños, colombianos, etcétera, etcétera, todos tienen un factor de unión no necesariamente agradable en el sentido de cultural, pero llamado las cadenas de televisión en español, esto es Univisión y Telemundo. De alguna manera los ponen a hablar un español que no es necesariamente el que aprendieron, ¿no? Claro, este es el juego de el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es lo que causa el cambio? El español que escuchamos en las calles, en los salones de clases, en los restaurantes, en las oficinas, o el español que escuchamos en la televisión, en la radio, en el internet, que afecta al español que habla la gente en la sociedad. Yo creo que estas dos dimensiones en realidad mantienen un vínculo dialéctico. Es imposible entender a uno sin el otro. El español se convierte en un Spanglish, y ese Spanglish se escucha por los medios de comunicación que proyectan lo local a lo nacional, y cuando una serie de palabras se gestan en una región del país, digamos en California o en Texas, de pronto gracias a Univisión, a Telemundo, a las cadenas radiales que llegan a todo el país, esas palabras, esa sintaxis, esa morfología deja de ser regional y se convierte en un fenómeno local y nacional, es decir, universal. Y en este ir y venir, lo que representa el acento de cada uno, o estos regionalismos, o estas variantes ubicadas en lo local, son entendidas como el ladrillo que conforma esa casa más amplia, que es la de la latinidad colectiva. Y eso es fascinante, porque cuando escuchamos a los inmigrantes llegar a los Estados Unidos, los escuchamos con un tipo de español único, es decir, vienen de Puebla, o vienen de Sonora, o vienen de Honduras, o vienen de la región de Bogotá, en Colombia. Al llegar a los Estados Unidos pasan un tiempo con sus propias familias, con sus propias comunidades nacionales, pero después de unas semanas, después de unos meses, los colombianos ya no están solamente con colombianos, sino que están con venezolanos, con nicaragüenses, con guatemaltecos, y el habla empieza a compaginarse, a fertilizarse en ambas direcciones, y eso llega también a los medios de comunicación que lo proyectan y crean esta mezcla que al final de cuentas terminamos describiendo como el español en los Estados Unidos o el Spanglish, una suma de partes y una suma que está en continuo movimiento, porque la gente continúa llegando a los Estados Unidos como inmigrantes, los hijos de los inmigrantes hablan un español o un Spanglish distinto al de sus padres, los nietos lo vuelven a hacer, y la gente también tiene enorme movilidad. Hay gente que empieza en California y termina en Massachusetts, empieza en Massachusetts y termina en Florida. El movimiento intenso de este país, sobre todo por razones laborales, implica que la lengua deja de ser local para convertirse en un fenómeno colectivo casi inmediatamente. La pregunta importante aquí sería entonces, ¿en qué medida esto aglutina a los latinos? ¿En qué medida es un factor de aglutinación? ¿Ya podemos empezar a hablar de personalidad latina o seguimos hablando de esa personalidad fraccionada, mexicoamericana, puertorriqueña, etcétera? Yo creo que nos serviría, José, como punto de referencia, hablar de la latinoamericanidad en este caso. ¿En qué medida nosotros los mexicanos somos exclusivamente mexicanos? ¿Y en qué medida y en qué momento nos convertimos en latinoamericanos? Bueno, propongo un par de premisas acá para empezar a pensar en este juego de ir y venir entre lo nacional y lo continental.
Ocurre que cuando estamos todos en México, todos nos sentimos muy patriotas. Cuando juega la selección nacional, no nos cabe duda en México que vamos a apoyarla y que nos vamos a ver reflejada en sus triunfos o en sus derrotas. Pero en el momento en que llega un argentino o que llega un cubano a nuestra casa y cenamos con ellos, de pronto lo mexicano está visto en contexto, en perspectiva, y casi siempre empieza con el humor. Alguien cuenta un chiste argentino y la respuesta del mexicano es: nosotros en México tenemos una versión distinta, o así no se dice en México, se dice de esta otra manera, y el cubano inmediatamente agrega su propia perspectiva, y de pronto lo mexicano es visto ya no como algo atado a un lugar específico, sino como algo que está en contexto con otras variantes de lo latinoamericano, y reconocemos, sobre todo cuando salimos de nuestro propio hogar y vamos a vivir a otro lugar, cuando un mexicano vive en Argentina o cuando un argentino vive en Colombia, pero más allá de eso, cuando todos los latinoamericanos nos salimos de nuestros propios lugares y nos mudamos a los Estados Unidos, donde hay una neutralidad en el espacio, nadie es de los Estados Unidos tal cual, todos llegamos de afuera, donde esta competencia de nacionalismos y de patriotismos y de localismos se intensifica y también se nutre. Nos hablabas de cómo el proceso del humor, por ejemplo, del contacto entre los latinos, cuando una vez que llegan a los Estados Unidos, los altera también su forma de interactuar y de sentirse respecto a sus propios países. Sí, te contaba, José, que en el momento en que estábamos en Estados Unidos, los muchos latinos, los muchos hispanos que vivimos acá, y digamos las dos selecciones nacionales de fútbol, la argentina y la mexicana, se enfrentan una con la otra. Los mexicanos apoyarán a la suya, los argentinos a la suya, y los colombianos o los venezolanos la verán un poco a distancia. Pero en el momento en que, y ahí se enfatiza lo nacional, pero en el momento en que México se enfrenta en un partido a los Estados Unidos, ahí sí los argentinos toman posición, o los venezolanos, y de pronto México se convierte en una selección de lo latinoamericano para ciertas generaciones. La segunda generación, es decir, los hijos de los inmigrantes, generalmente ya apoyan al equipo norteamericano, y la tercera todavía más. Es decir, hay un cambio de lealtades que te muestra cómo se va transformando a nivel de los deportes la concepción de lo que es lo latino, y te decía en relación al humor también. En última instancia, creo que de lo que estamos hablando acá es de este concepto en constante transformación, que es la latinoamericanidad en América Latina y la latinidad en Estados Unidos. Y esa latinidad es como se dice en inglés, un work in progress, que depende del momento de llegada, depende de la educación por la que llega el inmigrante, depende de los cambios que se han llevado a cabo en la vida, y depende también de cómo Estados Unidos, la cultura dominante, ve con más profundidad, con más complicación, la realidad de los latinos. Ya no son inmigrantes que acaban de llegar, sino son inmigrantes con una cultura que lleva acá muchos años, 150 años, si no más, y que forman parte del tejido, la textura del país, de manera tal que hay muchos que no son latinos que se sienten muy latinos, y eso es un fenómeno muy importante. Hay lugares en los cuales, digamos, en algunas tintorerías, donde los chinos son los dueños, hablan español, o donde en algunas pizzerías los italianos son los dueños, también hablan español. La latinoamericanidad en América Latina es de todos. Aquí la latinidad es de todos aquellos que se sienten parte de este grupo. Algunos nacimos en él y otros venimos de afuera. Ahora, en este sentido, tú hablabas de la evolución, se podría decir el surgimiento de la latinidad en Estados Unidos, ya con una población estable, que no se identifica necesariamente con sus abuelos, pero sí con los Estados Unidos, valga la expresión. Ahora,
las implicaciones, las posibilidades son enormes. Y en este sentido, por ejemplo, ¿haya algún tipo de temas que les sean comunes a todos los latinos, o que empiece a ser comunes para todos ellos, o que de alguna manera todavía los mantenga separados? Absolutamente. Hay temas políticos que son una especie de resistol, de puente, que nos une a todos. El tema de la inmigración es uno de ellos. El tema del aborto es otro. Son temas que se filtran en la comunidad latina muy profundamente y que se convierten en catalizadores de la latinidad en Estados Unidos. El tema de los Dreamers es un tema que afecta mucho a esta comunidad. El tema del catolicismo y la religión, mucho más que a otras minorías étnicas. Digamos, la minoría judía tiene poco interés, curiosamente, en el tema religioso. La minoría irlandesa, poco interés en el tema de la migración. Cada una de estas minorías o de estos grupos étnicos tiene sus catalizadores, y para nosotros el tema de la inmigración es un tema fundamental. El tema del aborto por el catolicismo, el tema de la unidad familiar, este núcleo que se dispersa en Estados Unidos muy fácilmente, son fuerzas fundamentales. Otro de los temas importantes es el de cómo celebrar nuestras propias fiestas o nuestras propias herencias nacionales. Los puertorriqueños tienen un desfile muy importante en Nueva York. Ningún otro grupo étnico latino lo tiene. Lo tienen otros grupos. Está el St. Patrick's Day, que es el Día de los Irlandeses, pero para los puertorriqueños, porque Puerto Rico era una ciudad, ya no lo es tanto hoy, puertorriqueña ahora, curiosamente, hay más mexicanos en Nueva York que puertorriqueños. Hay un desfile, y ese desfile es puertorriqueño, pero llegan muchos mexicanos, llegan colombianos que se afilian a él. Está también la fiesta del 5 de mayo, sobre todo en California, en Texas, en Nuevo México, en lo que se llama el suroeste del país. Y está el tema del Día de los Muertos, que curiosamente se festeja en Estados Unidos de manera muy distinta a las celebraciones que se hacen en México, y que ha trascendido la mexicanidad para convertirse en prácticamente un fenómeno nacional. Te cuento que no hace mucho, serán unos 3 o 4 años, la compañía Disney, de Walt Disney, intentó hacer una película que es probable que todavía esté en producción, de caricaturas y seguramente algunos de tus televidentes sabrán esta controversia. Y tenía como tema central el Día de los Muertos, con calaveras, con dulces, con esqueletos, con todo tipo de simbolismos y parafernalia típicos de ese día, no solamente para el grupo mexicano, sino para el grupo en general. Es decir, como se hizo Aladín sobre Arabia, o se hizo Mulan sobre China, esto iba a ser sobre la mexicanidad y sobre la latinidad. Pero el paso siguiente fue que Walt Disney, la compañía Disney, trató de comprar el copyright del Día de los Muertos entero, para poder tener el control mercantil, comercial, en la mercadotecnia de la festividad entera. Y se creó un alboroto en Estados Unidos de gente que decía, ¿cómo puedes tener el copyright de un día? Pero es porque se borran aquí las fronteras de lo que es vendible, de lo que es comprable, pero también se borran las fronteras de cómo una película se puede convertir en un fenómeno cultural absolutamente transformador. Y yo creo que esa interitona de Walt Disney te dice mucho de la forma que tiene ya el norteamericano promedio, que no es latino, de ver el potencial financiero, económico de la latinidad. Bueno, pero eso, el Día de los Muertos, tratar de hacer el copyright del Día de los Muertos es un poco poner el copyright al Halloween también, ¿no? Exactamente, imagínate. Sí, así vamos, no me imagino a alguien haciendo copyright del Halloween. Pero háblame del 5 de mayo. El 5 de mayo es una fiesta que de alguna forma nace en México,
pero que de repente en Estados Unidos, vamos, el 5 de mayo, este martes, se celebró en la Casa Blanca y lleva varios años así. Mira, es un tema de vuelta que yo creo que merece pensarlo muy bien, e incluso un libro o un simposio, una conferencia, y se llevan a cabo este tipo de fenómenos de análisis. El 5 de mayo es una fiesta mexicana sobre, yo creo, la capacidad de defendernos en contra de la invasión extranjera, que en este caso es francesa y que se lleva a cabo después de la guerra mexicoamericana, que va de 1846 al 48. Pero no importa que sean los franceses, en realidad, o por lo menos esa es la impresión que existe en la mentalidad colectiva. Lo importante es que nos defendimos, que no nos dejamos vencer, que no somos apocados, que tenemos nuestro orgullo, nuestra valentía, y que eso es lo que debemos de celebrar. Y el 5 de mayo es, por esa razón, una fiesta en Estados Unidos en la que los latinos se levantan y dicen: a nosotros nadie nos va a manipular, a nosotros nadie nos va a vencer, nosotros tenemos nuestra propia identidad. Y tú sabes que en este choque entre la mayoría y la mayoría nacional y la minoría étnica, la minoría siempre es vulnerable, siempre está a la defensiva, viendo cómo no perder territorio, no dejarse vencer del todo. Y por esa razón, el 5 de mayo deja de tener un contexto histórico preciso. Nadie, o casi nadie realmente, recuerda que esto haya sido un debacle entre los franceses y los mexicanos, y de pronto se convierte en la bandera mexicana o colombiana o venezolana o puertorriqueña, que no nos va que mostrará que somos capaces de defendernos, que no abandonaremos nuestros propios principios y valores, y que seremos latinos hasta el final. Un tema fascinante. Doctor, tendremos que seguir conversando sobre ese tema, pero en algún otro momento, porque ahora se nos acaba el tiempo. Pero te doy las gracias y te agradezco profundamente. Lo hablaremos de nuevo. Muchísimas gracias a doctor Ilan Stavans. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.